El siguiente episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible, contra el Estado y el capital, puede que no sea adecuado para todos los públicos, sobre todo ciudadanos sensibles. por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. La política es el arte de lo impersonal. Cada acción es única y particular. Cada acción es como la fugacidad de una chispa que huye del orden de la generalidad. La política es la administración de ese orden. ¿Qué quieres que sea una acción frente a la complejidad del mundo? Así argumentan los durmientes en la doble somnolencia de un sí que es nadie y de un más tarde que es nunca. La burocracia, siervo fiel de la política, es la nada administrada con el fin de que nadie pueda actuar, con el fin de que nadie reconozca jamás su propia responsabilidad en la irresponsabilidad generalizada. El poder ya no dice que todo está bajo control, al contrario, dice, ni siquiera yo consigo encontrar los remedios, imagínense cualquier otro. De ahora en adelante, la política democrática se basa en la ideología catastrófica de la emergencia. O nosotros o el fascismo, nosotros o el terrorismo, nosotros o lo desconocido. La generalidad, también la antagonista, siempre es acontecimiento que no acontece y que anula todo lo que acontece. La política invita a todos a participar en el espectáculo de estos movimientos permaneciendo inmóviles. Mates y anarquía, mates y anarquía. Prepárate un mate y ponete a escuchar. Mates y anarquía, mates y anarquía. El sabor de la rebeldía, las ganas de luchar. Mates y anarquía, mates y anarquía. Bienvenidas sean todos al nuevo programa de Mates y Anarquía, episodio número 5, si no me equivoco. 5. Vamos nosotros todavía. ¿Cómo anda el auto? ¿Bien? Bien, todo bien, vos, Corito. Bien, acá estamos, tranquilo. Hoy toca tema serio. Toca tema serio. Vamos a hablar de política. Política y anarquía. Vamos a ver. Por suerte somos muy serios nosotros. Por suerte somos muy serios nosotros. Bueno, el textito que leímos antes es de un texto que se llama 10 puñaladas a la política. Que es una traducción, un diario que salió en Italia, que es un número único, se llama Il Pugnale, de mayo de 1996. Esta traducción preparada para la revista Acos Perdú, que era una revista internacionalista que salió en el año 2009, que solo tuvo 3 números, pero con artículos muy interesantes que quizás a futuro nos toquemos en algún momento. Bueno, nuestra intención el día de la fecha era como derribar ciertos eslóganes, si querés, y desenmarañar ciertas cuestiones con el tema de la política. Todo esto empezó en realidad por una cuestión de que si los anarquistas hacíamos o no política, o qué tenía que ver la política con la anarquía, por ejemplo, y nos pareció interesante como dar nuestro punto de opinión, de vista sobre todo esto, y qué nos parece, ¿sí? Interesante podrías pensar también que para partir, vamos a dejar la definición de lo que nosotros consideramos, lo que nosotros pensamos de la política, y que para mí por lo menos es como la idea de la representación del juego del poder, digamos de esa manera, porque entendemos que también el hecho de la política o el hacer política tiene que ver con una cuestión de negociación y que como finalidad tiene la conquista del poder. A lo que nos referimos con la idea de los eslóganes también es como también cuestionarnos ciertos enunciados o por ahí frases que ya quedan como en la cultura popular, ¿no? Sí, con respecto a la política empezamos como a debatir qué entendíamos por política y si el anarquismo es una forma de hacer política o no. Y empezamos a hablar de esto, de las palabras, que más allá de, bueno, qué tan molestos nos vamos a poner con si usamos una palabra u otra y si nos da lo mismo, por ejemplo, hablar de política o no. Pero bueno, como a veces estas palabras que usamos nos llevan a ciertas lógicas de funcionamiento, de hacer, que no son que forman parte de una ideología también, ¿no? Como que la política
Más allá de que nosotros queramos decir, bueno, no es lo mismo la política que hacer política, o hacemos una política distinta. La política tiene en sí misma encerrada una lógica de poder, una lógica que es de gobierno, porque al fin y al cabo cuando hablamos de política pensamos en una forma de organizar la sociedad y que tiene que ver con una autoridad, con un gobierno, una forma de sociedad donde hay gobernantes y gobernados. Entonces, como dentro de las lógicas políticas que funcionan, aunque se planteen por fuera de lo que sea el gobierno de turno, siguen reproduciendo como unas lógicas de gobierno de las cuales nosotros no compartimos, y por eso quizás dentro del debate de si hacemos política, bueno, nosotros pensamos que no, porque nosotros no aspiramos a tomar el poder, no aspiramos a ninguna forma de poder. Pero sí, dentro de esto de las palabras empezamos a pensar en muchas cosas, en los eslogans, en las palabras que se usan comúnmente, sea política, poder popular, democracia, y eslogans que al final como que no nos dejan pensar la profundidad de las cosas. Sí, volviendo con lo de eslogan, por ejemplo, está la democracia directa también, que creo que también ha hecho más mal que bien, vamos a decirlo de esta manera. También lo que es poder popular, o sea, entiendo que viene de una corriente por ahí mucho más combativa, quizás, si querés llamarla de esa manera, pero a fin y al cabo sigue teniendo las mismas lógicas de dominación y de poder. Nosotros como anarquistas no lo vemos potable ni posible, y creo que las personas que entienden este discurso tienen que entender o comprender las críticas que nosotros como anarquistas le tenemos hacia esas palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras entiendo lo que conllevan como un sentimiento más popular, más rebelde, pero conllevan la reproducción de la lógica que queremos que no sean parte de nuestras vidas también. Cuando hablamos de los eslóganes, entendemos que son eslóganes a veces para hacer que peguen o para hacer que sea una explicación de algo complejo, sencillo, sí, pero nosotros tenemos que entender que esa explicación tiene que estar detrás, porque si no, quedamos, por ejemplo, que al no explicar esas cosas, se vacían de contenido y en el fondo terminan siendo reproducidas o recuperadas por personajes o partidos o organizaciones que en el fondo no comparten lo mismo que nosotros. ¿Qué pasa cuando la garganta poderosa pone en sus eslóganes que haya control popular de las fuerzas de seguridad, por ejemplo? O sea, ¿qué significa ese eslogan? Sobre todo una agrupación que está en barrios marginados, en villas, como que sigan reivindicando el papel de la policía, pero del lado donde de ellos lo pueden controlar. Entonces seguimos repitiendo la misma lógica de poder y de dominación. Sí, total. Como que hay eslogans que por ahí parecen copados, pero cuando querés como rasguñar un poquito más abajo te das cuenta que es como, ¿qué trae atrás esto, no? Como que las fuerzas de seguridad pueden ser un aliado si las controlamos. Sí, hay lógicas de las palabras que además las organizaciones no es que no tienen una ideología atrás, que por ahí se presentan como una frase amigable y que no tengo que cuestionar como por qué hablan de poder popular. Y no me lo pregunto, pero en realidad hay toda una ideología a través de la construcción de poder de determinadas maneras. O sea, no sé, nosotros como anarquistas no creemos en un poder copado, por ejemplo. Y hay como realmente una diferencia entre pensar en, por ejemplo, es ser una fuerza que ser un poder. Entonces es como nombrar las cosas, también nombra la ideología de lo que pensás atrás de eso. Un grupo de personas en armas no necesariamente es un ejército. Son personas defendiéndose armadas, pero no es lo mismo una lógica de una milicia que de un ejército. Entonces como que las palabras que usamos igual también nos llevan a referencias, a estructuras, a formas de pensar lo que hacemos. Entonces no es lo mismo hacer política que luchar, porque nosotros no queremos aspirar a ser ningún gobierno, no aspiramos a gobernar, no aspiramos a las lógicas de Estado, ni a formar parte de ninguna manera. También, ¿no? El anarquismo es de izquierda. Claro, que algo que pasa mucho también. Cuando se necesita votos o se necesita una fuerza o se necesita una cantidad de gente, se aspira siempre al frente común. Se terminan repitiendo la misma lógica de las asambleas, pero acaparadas por gente partidaria que entiende o a la hora de manejar ciertas situaciones se desliza más hacia la autoridad, hacia manejarse de forma autoritaria. Y es lo que termina pasando, o sea, los frentes unidos por un enemigo en común, en este caso Milei, por ejemplo, si querés. ¿Cómo puedes hacer un frente común con gente que lo que quiere es gobernar? No quiere la destrucción del Estado, no quiere atacar a la policía, no quiere cuestionar la democracia, no, quiere, o por ejemplo, que deje de existir la policía. Entonces, ¿cómo puede hacer un frente común con toda esa gente?
que también es muy importante porque esto es parte de la democracia también. El consenso, la idea de dejar ciertas ideas para poder vos compartir si querés, o si querés, para que vos dejes ciertas ideas para compartir, o que vos como que anules tu cierta forma de rebeldía para tener un enemigo en común. Vos no podés perder la esencia de rebelde o de anarquista o lo que sea para combatir el fascismo. El fascismo se lo combate en la calle, se lo combate desde la organización y la violencia, si vos querés también. Claro, es como la frase que leímos al principio, ¿no? Que hablaba como de la amenaza de un otro, digamos. Entonces es como, bueno, todo es válido, como que la política lo que tiene es como pensar en que prometer cosas a futuro, ¿no? Entonces es como, bueno, para bien o para mal, o sea, tenemos que hacer esto porque en un futuro nos servirá, o porque si no en un futuro va a venir algo peor. Entonces siempre es como la política del mal menor. Corren con eso, como las personas que no, como que nos mantenemos firmes en un posicionamiento de, por ejemplo, esto de no votar. Es como, bueno, vos siempre le estás haciendo el juego a la derecha, ¿no? Pero la derecha está por todos lados. Entonces, bueno, cuando era Macri, que era Scioli, que ahora está con Milei, antes porque era Milei había que votar a Massa, como si no fuera de derecha. Entonces, como esta cosa de bueno, elegir el mal menor, como, por supuesto que queremos un mal menor, o sea, no queremos que las cosas estén peor, pero eso no significa que yo vaya a confiar en que dentro del Estado algo se va a solucionar. Y lo que no dicen cuando dicen como, por ejemplo, antes estábamos mejor. Antes quiénes estaban mejor también, porque siempre hay como sectores que te benefician, y eso no significa que igual mucha otra gente no estuviera mal, digamos. O sea, hay ciertos sectores que, por ejemplo, en el gobierno anterior estaban un poquito mejor en cuanto, no sé, puestos de trabajo y eso. Ahora, las personas que estaban siendo explotadas estaban siendo explotadas igual, las personas que estaban siendo fumigadas igual, y el progresismo siempre defendió el extractivismo, defendió hacer mierda a las montañas, a la gente que está siendo fumigada. Todo eso es un plan económico que nunca se salió del capitalismo, ¿no? O sea, desocupados va a haber siempre dentro del capitalismo, pobres va a haber siempre. Entonces, más allá de, bueno, dicen como nosotros somos ingenuos los anarquistas porque no queremos hacer política, porque no como buscamos alianzas ahí, y me parece más ingenuo, la verdad, buscar una solución dentro del capitalismo a los problemas que él mismo genera que tratar de destruirlo, digamos, porque no vas a conseguir ahí una solución. Entonces, bueno, nada, la política tiene que ver siempre con eso, con promesas de algo que llegará en algún momento, y esto de decir, bueno, la estrategia. Como que vos no estás entendiendo que la estrategia ahora para hacer frente a este otro que es malo es unirse, o es votar, o es como, pero siempre es reforzar al Estado. Nunca es ir en contra o generar otra cosa. Sí, por eso la lucha de fondo siempre será contra el Estado, contra la autoridad, contra todo tipo de gobierno. No porque sea más greenwashing, ¿no? O pinkwashing, va a ser mejor. Al contrario, nosotros somos anarquistas contra todo tipo de autoridad. Y tiene que ver también con eso, como que la estrategia política a través de los tiempos siempre ha sido anarquistas o unirlos o asesinarlos. No hay un punto medio. No existe la coexistencia. ¿Por qué? Porque para los gobiernos de izquierda, para los gobiernos progresistas o para los gobiernos de derecha o dictatoriales, el anarquista o los anarquistas o las anarquistas siempre han sido un problema. Claro, y dentro de esto, bueno, la derecha y la izquierda, a veces se habla de las izquierdas, y el anarquismo está por afuera de eso, porque no estamos ni a la derecha ni a la izquierda del poder, estamos en contra. Entonces, o sea, la izquierda siempre fue igualmente un posicionamiento dentro de una estructura de gobierno, y los anarquistas no queremos tomar el poder ni reproducir ninguna forma de gobierno. Ahí es que no, ni derecha ni izquierda en realidad. O sea, nosotros estamos en contra de toda forma de gobierno y no legitimamos ninguna autoridad. Ahora bien, por ejemplo, si surgen los frentes unidos, ¿no? Que se habla tipo de los antifascismos y el Frente Unido para pelear en este caso contra Milei o contra la derecha más rancia y liberal, no sé qué, ¿puede servir como herramienta en ciertos casos? Puede servir si querés. Ahora, como finalidad única, no, porque en realidad la unión contra gente que no es de el mismo sentimiento que tiene la libertad como que tenés vos, y a la larga va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque uno tiende a ser rebelde siempre, tiende a atentar contra la autoridad, entonces esa rebeldía yo no la puedo pactar con gente que no piensa como yo.
Pero bueno, también tiene que ver con una cuestión de que nosotros no vamos a resignar nuestra esencia rebelde y antiautoritaria. Y eso también es un problema para la gente, para esta gente que también que entiende la política como su forma de vida. Porque la política, como decía el texto, o como el de las 10 puñaladas, es como el arte también del engaño, también de la percepción de los acuerdos democráticos. La transición democrática que se da con Alfonsín y los militares es obvio que estaba pactada también. Entonces digo, no es solo la política, la democracia, tiene que ver con todo tipo de gobierno también. Sí, es totalmente funcional a todo tipo de poder. Es por eso que para nosotros ir cerrando también esta idea de que los anarquistas no hacemos política es justamente por eso, porque la finalidad de la política es el poder y los anarquistas detestamos el poder. La política es el arte de gobernar y es una cuestión de control, de controlar la rebelión, de controlar que las cosas sigan igual. No, esa es la función del Estado, de la política, y de que cuando haya rebeldía, luchas, poder encauzarlas a algo que al sistema le sirve. Por eso cuando hay gente que es rebelde, que lucha, o sea, se lo termina como cooptando a la política, buscando si a vos te interesa cambiar las cosas, no es que simplemente tenés que hacer acciones, como que si no te estás organizado políticamente en un agrupamiento se piensa que no estás organizado si no estás en un partido político, por ejemplo, y si no estás como metido en hacer acciones en torno a la búsqueda de lo gubernamental, de las leyes. Entonces como son grupitos de gente que hace cosas pero no tienen como pecho político. Y hay personas que deciden organizarse de esa manera igual y en contra de la política, y eso es una ideología, ¿no? O sea, no es que sea una cuestión infantil de que no queremos formar parte de las decisiones que se toman en el Estado, es que decidimos no participar de, por ejemplo, votaciones, cuestiones en torno a lo institucional, las leyes, porque la política lo que busca es aplacar, contener la rabia para que al final, como donde la gente ve las injusticias y busca transformar la sociedad, haya una pequeña transformación que ponga un parchecito y simule que realmente se está contemplando al pueblo, contemplando las necesidades de la gente. Pero lo que no dice la política es que hay un montón de cosas por afuera y de personas que siempre van a quedar afuera, porque el capitalismo se trata de acumulación de riquezas. Entonces lo que es la democracia, el Estado, democracia, dictadura, lo que sea, son formas que toma el Estado como para gobernar, para asegurar el capitalismo, para instaurar medidas económicas, para aplacar la rebeldía, aplacar las luchas, detenerlas, y que implican al final de modos de relación entre las personas, ¿no? Que dentro del Estado siempre es de gobernantes y gobernados. Y lo que buscamos nosotros son vínculos horizontales y no atravesados por la autoridad. Así que la política al final es como una recuperación de las luchas. O sea, muchas veces se ve como a personas que luchan las terminan cooptando como para que sean legisladores, para que sean diputados. Te los muestran como hay gente común como vos, pero que ahora están en la política y van a hacer cambios. Pero al final el sistema se sigue sosteniendo, pero con autocrítica. Claro. ¿No? Entonces es como, el poder tiene su autocrítica y nos pretenden representar, ¿no? Al final, la política es representación también. Ahí vamos como hilando. Sí, y el hecho también de que, por ejemplo, la idea de que la política es algo serio, de que algo que tiene gente con estudio y todo eso, y que los rebeldes es como lo más infantil, que no tienen estrategia, que son gente que es más pasional y un poquito loca, en el mal sentido. Y eso también, como que esa diferenciación entre la seriedad de la política y lo infantil de los rebeldes, que es algo que se suele ver también en las marchas, por ejemplo, como los grupos políticos, sí, intentan captar cámara, pero al momento de la resistencia o de la autoorganización de las personas para combatir en la calle, se alejan. ¿Por qué? Porque la imagen que quieren dar es distinta. Y la idea también de que, por ejemplo, aunque nosotros nos parezca como totalmente ridículo ciertos discursos más de derecha, o ciertos personajes como el mismo presidente, o la hermana del presidente, o Adorni, todas esas personas tienen una ideología muy marcadísima y la llevan adelante. O sea, no... Sí, Trump nos parece un idiota, Bolsonaro nos parece un idiota, Elon Musk nos parece un idiota, pero son gente con una ideología marcada, políticos que hacen política, gente seria, entre comillas, a la hora de hacer los discursos y llevar políticas adelante.
Sí, cuando hablamos de política hablamos de un sistema de representación al final, donde tenemos que delegar nuestra responsabilidad, nuestras decisiones en un grupo de personas que se supone que son especialistas. Encima hoy en día lo que hay de políticos es que son unos payasos. Como que cada vez siento que esta idea de especialista se pone como un poco más endeble. Pero bueno, lo que hace al final la política es decir, bueno, esta cantidad de cosas que normalmente haríamos tranquilamente entre nosotros, ¿no? Que es como debatir, tomar decisiones, gestionar conflictos, solo lo puede hacer un grupo de personas que están especializados en gobernar encima. O sea, lo que no se entiende es como si nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos, como que un grupito podría gobernar a millones de personas, ¿no? Pone en cuestión el anarquismo esta idea de representatividad y delegar, básicamente, porque lo que es la democracia sería, bueno, el pueblo participa en su gobierno, pero a través de delegados. Y nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, ¿no? Y también, viste que en las elecciones pasa un poco ahora que se vienen elecciones, que es como, bueno, pero si no, como que no te estás responsabilizando en elegir un gobernante si no votas. Porque nosotros no vamos a votar. Entonces es como, bueno, pero entonces no te puedes quejar. Porque vos tenés que decidir. Y es como, pero ¿qué decisión es decidir quién va a decidir por vos? Además. Porque lo que está decidiendo un político que, bueno, ahí puede decidir qué hacer sobre nuestras vidas. Y como, no acepto esa delegación. O sea, la verdad es que nosotros proponemos lo contrario. Proponemos responsabilizarnos de nuestras decisiones y de nuestras acciones y de todo lo que nos competa. Y no delegar a un supuesto especialista a que lo haga por nosotros. O sea, no. Pero bueno, por eso nosotros como que no reivindicamos ninguna democracia. Pero sí reivindicamos la acción directa, la horizontalidad, la toma de decisiones que a partir de la voz, las necesidades de todas las personas que se involucren, digamos. Sí, y esto que decías antes también me parece interesante, como que en la política siempre se reciclan y son casi siempre las mismas o familias o personas, o quizá hay alguno nuevo, pero por ejemplo Milei era supuestamente alguien nuevo, pero su padre es empresario. Macri era alguien nuevo, pero su padre era un empresario. Como que no salen de ahí en realidad las personas visibles del poder también, porque lo son. Y esto tiene que ver también con que el engaño, ¿no?, de que hay que llevar al pueblo a la legislatura, hay que llevar al pueblo al gobierno. Y no, en realidad no. O sea, en realidad los representantes en teoría siempre son gente empresaria, con grandes apellidos, con apellidos que hemos visto hasta el infinito en la sociedad rural, por ejemplo, o en grandes aglomerados de supermercados, o si no decir la Bullrich, que pasó por todo partido habido y por haber. Claro. Y creo que también ahí está una gran diferencia, porque nosotros como anarquistas no proponemos soluciones, porque no las tenemos en verdad. Creo que es una construcción que se da entre los grupos que forman para la lucha y se apoyan en el apoyo mutuo y la solidaridad, porque en realidad soluciones no tenemos, ni vamos a tener, ni le podemos proponer nada. Que era algo que me acuerdo que los compañeros más veteranos de la década del 50, del 40, cuando empieza a surgir el peronismo como una fuerza importante política, decían que, claro, la gente no quería seguir luchando. Quería tener más beneficios en el trabajo, querían laburar menos, tener las vacaciones, conseguir ciertos beneficios, que seguir luchando y seguir muriendo, seguir poniendo sangre. Y me parece re interesante cómo pensar eso también, porque en un momento pasó de que los sindicatos sean de izquierda o anarquistas, o que sean más combativos al peronismo. Sí, pasó mucha censura, pasó mucha represión en el medio, pasó mucha sangre, pero la gente también tuvo la opción de alejarse también de esa lucha también. Y es parte de la historia que uno tiene que tener presente también. Sí, el problema es que al final, por lo menos malo y esperar las condiciones y las alianzas y no es todo lo mismo, al final se deja de lado la lucha por el todo. O sea, de que podés tener un poquito de mejores condiciones, pero la explotación siempre es explotación, y con este miedo a que siempre venga algo peor, terminamos legitimando el sistema de opresión que existe. Entonces, como nos resignamos a lo menos malo y abandonamos completamente la idea de que podemos vivir bien y de otra manera, digamos.
Sí, y una parte importante también de lo que habíamos dicho antes, como la idea también de nosotros o el terror. Y creo que el miedo y el terror justifica mucho la idea de la participación democrática, ¿sí? Cuando se avecina el fascismo, por ejemplo, en las elecciones, o de ideas más de derecha, liberales y dictatoriales, por así decirlo, genera como una cuestión de no, sí, tenemos que ir a votar para que gane nuestro candidato, para que no se avecine esto, para no perder nuestros, entre comillas, derechos o nuestras libertades. Que sí, hay como un cambio estructural, no vamos a negar lo que se ve en la calle. Pero la realidad es que también es parte de la idea de la derecha en el poder, la idea de la resistencia a través de las urnas, sigue reproduciendo las mismas lógicas de representación vacías y de poder. Y a su vez también la única libertad que nos proponen desde el Estado y el capital, o la única acción o participación política que podríamos tener, es la idea de la votación. Cada 4 años o cada 2, ahora es cada 2 por ejemplo, es la idea de que es la única libertad. En nuestra participación política termina en poner un papelito con el nombre de un representante en un sobre y fin. Y la realidad es que es recontra vacío. Sí, participar de las elecciones es legitimar un gobierno sobre nosotros, legitimar como ese poder. Y con el cual todas las fuerzas políticas están de acuerdo también con ese poder. Y que además, por ejemplo, si es un gobierno hambreador o un gobierno más de derecha o un gobierno más de izquierda, siempre se le dice, bueno, esperemos los 4 años para volver a votar bien, ¿no? Que se dice que es la frase que se usa comúnmente ahora con Milei también. Había que votar bien, ahora tenemos que esperar 4 años y bancarnos este gobierno. Y en el fondo, en realidad, lo que quieren decir es que la democracia funciona y que la representatividad funciona y que hay que esperar, no queda de otra. Sí, hubo épocas donde la izquierda hablaba de revolución. Ahora ni siquiera, ¿no? O sea, ahora la única propuesta de la izquierda es votar a la izquierda para tener un diputado en el Congreso, para tener mejores leyes. Que un maestro cobre igual que un político. Claro, como propuestas completamente reformistas. En que bueno, hablamos de la izquierda porque la derecha ya sabemos lo que quieren, que abiertamente defienden el privilegio, defienden el poder, defienden la acumulación de riquezas por algunos. Ahora la izquierda se suponía que en un momento planteaba algo distinto, con lo que igual no estábamos de acuerdo, ¿no? Tampoco en las formas en cuanto a la toma del poder, pero hoy en día ni siquiera eso. Por lo menos acá la izquierda en ningún momento va a hablar en la calle de revolución, no sabemos en las facultades, pero después lo único que llaman es a votar. Ahí sí el anarquismo propone una ideología que niega al Estado como forma de vínculo, en contra de esta política que busca gestionar el poder, que busca gestionar el privilegio, que busca gestionar el gobierno, que hace que no veamos otra posibilidad que la representación, que la política, que la delegación, que la sumisión, que nos hace reproducir el mismo sistema que nos oprime. Ya sea pidiendo policía, o sea pidiendo derechos, al final lo que legitimamos es un Estado sobre nosotros, pidiendo leyes o yendo a votar. O sea, estamos legitimando que haya una autoridad. Y al final resignarnos a lo existente, por el mal menor o porque es lo que hay, por el miedo. Hacemos política de la derrota, de lo que no podemos hacer. Nos dicen que esta es la revolución posible, que la época de las revoluciones ya pasaron y ahora lo que podemos aspirar es un gobierno progresista. Nos venden la resignación como ideología, como política, como vayamos a votar algo mejor. Y al final nosotros somos les rebeldes que no queremos resignar nuestros ideales, que no vamos a darles nuestro aval a la autoridad, a la represión, a la explotación y a su poder. Que nosotros queremos vidas libres. No vamos a pactar con políticos ni vamos a avalar de ninguna manera ningún gobierno sobre nosotros. Y las luchas siempre fueron difíciles, o sea, no hubo épocas donde fuera más fácil ser revolucionario o fuera como más fácil. Sí hay momentos históricos donde se tiende más a una cosa u otra, pero esto también se construye. Ninguna revolución se dio de un día para el otro. La derrota que nos quieren imponer, que nos impusieron a través de muchas dictaduras, mucha sangre, mucha represión, somos nosotros también, si lo tomamos o no. Y si nos resignamos de entrada a que lo único que podemos hacer es votar o elegir un gobierno que nos mate un poquito menos, al final somos nosotros quienes estamos resignando nuestra lucha y nuestra libertad. Entonces la represión al final pasa si también nosotros la aceptamos, ¿no?
No importa si el panorama es duro, no importa si la represión es jodida o si cada vez los números se achican. Al final la esencia de la rebeldía, la esencia de la lucha por la anarquía siempre va a existir, porque la libertad es parte nuestra también. Y no tiene que ver con ninguna representación, no tiene que ver con ningún empresario, no tiene que ver con ningún partido político. Y en el fondo es lo que queremos y es lo que aspiramos, y quizás es el mensaje que podemos dejar de acá, porque la idea como finalidad nunca va a ser la toma del poder, nunca va a ser la opresión y la dominación. Siempre va a ser la lucha por la anarquía y la libertad como pares de todos los individuos y de los animales. Bueno, por eso nosotros los anarquistas no hacemos política. Esa es nuestra conclusión. Luchamos por libertad. Por la libertad. Así que nada, vamos cerrando este episodio y les dejamos a todos nuestros oyentes un gran abrazo. Esperamos sus críticas, sus aportes también. Nos pueden escribir por Instagram, Mates y Anarquía. Cualquier duda, cualquier aporte, algún texto que nos recomienden, siempre es bienvenido. Y un fuerte abrazo para todos. Abracitos.